Él estaba celebrando con su amante, mientras su esposa llevaba de urgencia a su hija al hospital. Pero lo que hizo la esposa, cuando descubrió la traición, sorprendió a todos. El dulce aroma a mantequilla de pastel de vainilla, la primera obra maestra culinaria de María López en meses, debería haber llenado el apartamento con un aura de celebración. Era el primer cumpleaños de Sofía, un hito que, para María, representaba 12 meses de un amor tan abrumador, que redefinió su misma existencia. Sin embargo, una nota disonante cortó la armonía de ese momento. No era un sonido, sino una ausencia de uno. El balbuceo alegre de Sofía, la banda sonora de sus días, había sido reemplazado por un llanto débil y sibilante, un sonido que raspaba el corazón de una madre con la precisión de un bisturí. Acercándose a la cuna, el calor emanando del pequeño cuerpo era alarmante, un horno en miniatura. La frente de la niña, húmeda de sudor, ardía al toque de sus labios. Su respiración era un esfuerzo visible. Cada inhalación un pequeño valle entre montañas de dificultad. El pánico, frío y sigiloso, comenzó a serpentear por sus venas. Agarró el termómetro, y el número que parpadeó en rojo en la pantalla fue un puñetazo al estómago. 103.6 grados. Con manos temblorosas, marcó el número de su esposo, Javier Ruiz. La llamada tardó un rato en ser contestada, y cuando finalmente habló, el sonido de su voz estaba amortiguado por un ruido de fondo inconfundible. Música alta, risas, el tintineo de copas. Era la fiesta de lanzamiento de un nuevo emprendimiento de lujo en Barcelona, un evento que él consideraba más crucial que el primer año de vida de su propia hija. María, ¿algo mal? Estoy en medio de un brindis importante, dijo, con impaciencia filtrándose por cada sílaba. Su voz era un hilo tembloroso de urgencia. Javier, es Sofía. Está ardiendo de fiebre, casi 104 grados, y su respiración es rara, demasiado rápida. Tengo miedo. Al otro lado, un suspiro, no de preocupación, sino de puro fastidio. Como si ella fuera una empleada incompetente presentando un problema trivial. Por Dios, María, es solo un virus. Los niños se enferman. Dale un poco de Tylenol. Un baño tibio. Siempre exageras. No puedo simplemente dejar todo aquí. Tengo inversores de todo el mundo frente a mí. Antes de que pudiera articular la profundidad de su miedo, la súplica formándose en su garganta, él la cortó. Mira, tengo que irme. El senador me está llamando. Hablamos mañana. Y la línea se cortó. En ese silencio ensordecedor, roto solo por el sibilante güí de la respiración de Sofía, algo dentro de María se rompió. No fue un chasquido fuerte, sino una fractura silenciosa y profunda, del tipo que compromete toda la estructura de un edificio. La imagen de su esposo, el visionario de la energía solar, el Rey Verde, como lo llamaba la prensa, brindando por su éxito a cientos de millas de distancia, mientras su hija luchaba por aire, no era solo negligencia. Era abandono. Una declaración final de que ella y Sofía eran meros accesorios en su gran vida, desechables cuando inconvenientes. El dolor del rechazo fue rápidamente consumido por una furia fría y cristalina. Las lágrimas que amenazaban con caer se congelaron antes de llegar a sus ojos. No había tiempo para la desesperación. Con una precisión que no sabía que poseía, envolvió a su hija febril en una manta, agarró la bolsa de pañales y las llaves del coche. Pasando por la sala de estar, sus ojos cayeron en la portada de la última revista Fortune, donde Javier sonreía, su brazo alrededor de una influencer digital 20 años menor que él, bajo el titular, El hombre iluminando España. En ese instante, María hizo una promesa silenciosa a sí misma y a la pequeña criatura indefensa en sus brazos. Él podía iluminar España, pero la oscuridad que había dejado en su hogar no quedaría sin respuesta. Mientras la puerta del garaje se cerraba detrás de ella, cortando la vista de la vida que pensó que había construido, María no solo corría al hospital. Estaba acelerando hacia una guerra que acababa de declarar. El viaje al Hospital Universitario La Paz en Madrid fue un borrón de luces de la ciudad y oraciones silenciosas. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada coche lento adelante un enemigo.
Sofía en su asiento de coche alternaba entre sueño inquieto y gemidos que desgarraban el alma de María. Al llegar a la emergencia pediátrica, un mundo de eficiencia y calma tensa la envolvió. Médicos y enfermeras se movían con una urgencia que validaba sus peores miedos. La palabra neumonía fue mencionada, seguida de baja saturación de oxígeno. Sofía fue llevada a una habitación de cuidados intensivos y María fue dejada en un área de espera estéril, un limbo de culpa y temor. Las horas se arrastraron como siglos. Finalmente, un médico con ojos cansados pero amables se acercó. «Mamá, llegaste justo a tiempo. Es una neumonía viral severa. Sus pulmones estaban empezando a fallar. Unas horas más en casa y el resultado podría haber sido irreversible». La palabra irreversible resonó en la mente de María, chocando con la frase despectiva de Javier, «es solo un virus». Su indiferencia no era solo un insulto. Era una posible sentencia de muerte. En la quietud de la habitación privada donde Sofía fue transferida, ahora estabilizada y conectada a un monitor, pitando rítmicamente, la furia de María comenzó a solidificarse, transformándose de una emoción volátil en un propósito de acero. La desesperación dio paso a una claridad cortante. La mujer que había llorado de miedo en el coche era un recuerdo distante. En su lugar, resurgió una versión de sí misma que había enterrado bajo años de concesiones y sacrificios antes de ser la señora Ruiz, anfitriona de cenas de negocios y gerente de una mansión impecable. Era María López, la ingeniera ambiental, una de las mentes más brillantes de su clase en el MIT, autora de proyectos premiados integrando sostenibilidad y desarrollo comunitario. No solo entendía la energía limpia. Estaba apasionada por su potencial transformador. Era esa pasión la que la conectó a Javier. Él era el emprendedor ambicioso, el vendedor de sueños con una gran visión de cubrir España con paneles solares. Juntos, Mar, solía decir en los primeros días, extendiendo planos y proyecciones sobre la mesa de su pequeño apartamento. Tú con los cerebros, yo con la audacia, construiremos un imperio verde, un legado para este país. Ella creyó en el sueño y en el hombre, fusionó su exitosa pequeña consultora en su naciente compañía Ruiz Energía. Sus proyectos, su experiencia técnica, sus contactos en el sector ambiental fueron la base sobre la que él construyó los primeros pilares de su imperio. Su nombre nunca estuvo en los comunicados de prensa o en las placas de inauguración, pero su alma estaba en cada cálculo de eficiencia, en cada estudio de impacto que habilitó los contratos multimillonarios en euros. Luego vino el matrimonio, y con él la sugerencia sutil, luego insistente, de que redujera el ritmo. «Has hecho tanto, mi amor. Ahora disfruta la vida que hemos construido. Enfócate en ser mi esposa, en construir nuestra familia». Cansada de luchar por reconocimiento, seducida por la promesa de una asociación de vida, cedió, cambió sus cascos y botas de campo por vestidos de diseñador y listas de compras. Lentamente se volvió invisible, una pieza decorativa en la mansión que había ayudado a pagar. Él la había convertido en una ama de casa de lujo en su propio hogar, y ella, cegada por el amor y la rutina, lo había permitido. Ahora sentada junto a su hija dormida, la arquitecta de su propia cautividad vio las paredes de la prisión con una claridad cegadora. Tomó su teléfono. Sus dedos ignoraron los números de familia y amigos. No necesitaba consuelo. Necesitaba un aliado. Desplazó sus contactos hasta encontrar un nombre que no había marcado en más de 2 años. Un nombre que representaba lealtad antigua y injusticia compartida. Miguel Hernández, el exdirector financiero de Ruiz Energía, el hombre que Javier había despedido por ser demasiado honesto. Presionó el botón de llamada, su corazón latiendo en un ritmo firme y peligroso. La guerra había comenzado y necesitaba a su primer general. Miguel Hernández contestó al tercer timbre, su voz teñida con el agotamiento crónico de alguien que duerme poco y piensa demasiado. Hola, había vacilación, la cautela de un hombre que había aprendido por las malas que una llamada inesperada rara vez trae buenas noticias. Miguel, soy María. María López. Una pausa al otro lado. María podía casi imaginar la escena. Miguel en su modesto apartamento en Usera, probablemente rodeado de pilas de libros y hojas de cálculo, su frente fruncida en sorpresa y sospecha.
Había sido más que un colega. Había sido un amigo, uno de los pocos que la veía como la brillante ingeniera y no solo como la esposa del jefe. María, wow, ¿todo bien? ¿Le pasó algo a Javier? La pregunta era protocolo, pero el tono contenía un universo de historias no contadas. Con Javier, no. ¿Conmigo y Sofía? Sí, respondió, su voz firme, desprovista de la emoción que la ahogaba. Pero estará bien. Miguel, necesito verte mañana lo más temprano posible. Es sobre Ruiz Energía. El silencio que siguió fue denso y cargado. Miguel era un hombre de números, un genio de la contabilidad forense que encontraba poesía en los balances y sinfonías en los flujos de caja. Su lealtad a Javier en los primeros años había sido absoluta, forjada en la creencia compartida de que estaban construyendo algo limpio, algo que importaba. Pero esa lealtad se erosionó cuando la ambición de Javier se volvió codicia. Miguel comenzó a cuestionar las facturas infladas, los contratos con proveedores dudosos, los gastos de representación que coincidían con viajes de fin de semana a Marbella. Su recompensa por levantar esas banderas rojas fue un despido humillante, disfrazado de reestructuración. Javier lo acusó de ser un obstáculo para el crecimiento, un burócrata temeroso incapaz de captar la agresividad necesaria en el mercado. Miguel se fue con nada más que la amargura de la traición y una unidad USB encriptada, un seguro de vida que nunca había tenido el coraje de usar. ¿Qué pasa con la compañía?, preguntó, cautela en su voz ahora teñida con una chispa de interés. Tiene que ver con la base, dijo María, el viejo lenguaje técnico regresando a ella con sorprendente naturalidad. Encontré una falla estructural crítica, una piedra angular que Javier parece haber olvidado que existe, y tengo la sensación de que sabes exactamente de qué estoy hablando. Otro largo silencio. María podía oír los engranajes en la mente brillante de Miguel girando, conectando puntos, recuperando recuerdos de reuniones tensas y documentos que había sido forzado a firmar. La primera planta, el proyecto en Andalucía, dijo finalmente, su voz casi un susurro. El financiamiento que nunca cuadró. Su sonrisa fría, la primera en días, tocó los labios de María. Exactamente. Mi vieja oficina de consultoría en Malasaña. 8 de la mañana. ¿Todavía recuerdas la dirección? María, ¿qué estás planeando? Su pregunta no era de un ex colega curioso, sino de un potencial conspirador. Ella miró el rostro sereno de Sofía, durmiendo bajo el efecto de la medicación, su pequeña mano agarrando su dedo con sorprendente fuerza. Su plan, hasta ese momento, solo un borrón de ira e instinto, comenzó a tomar una forma aguda y letal. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de restitución. Se trataba de asegurar que el futuro de su hija se construyera sobre roca sólida, no sobre las arenas movedizas de la moral de Javier. Estoy planeando una auditoría hostil, dijo, cada palabra pesando una tonelada. Y vas a ser mi socio. La oficina en Malasaña era una cápsula del tiempo cubierta por una fina capa de polvo. El espacio contenía los fantasmas de una carrera interrumpida. Rollos de planos arquitectónicos y estudios de impacto ambiental atados con cuerdas se sentaban como pergaminos antiguos en una esquina. Modelos de parques eólicos y plantas de biomasa, una vez su orgullo, eran formas espectrales bajo sábanas blancas. Había mantenido el alquiler en secreto, pagado con dinero de una pequeña inversión que había hecho antes de conocer a Javier. Era su única ruta de escape, un santuario personal que su esposo, en su arrogancia, llamaba el cuarto de hobby de María, y había olvidado completamente. Puntualmente a las 8, Miguel Hernández tocó a la puerta. Parecía mayor de lo que María recordaba, su traje impecable contrastando con ojos cansados de cargar el peso del mundo. Era un hombre que se sentía seguro entre líneas de hojas de cálculo, y lo que María proponía era caos en su forma más pura. ¿Café?, ofreció, señalando una cafetera italiana en el pequeño mostrador. Gracias, dijo, su mirada barriendo la habitación, absorbiendo la evidencia de una mente brillante forzada a hibernar. La última vez que estuve aquí, estabas diseñando el sistema de captación de agua para ese condominio en Sierra Nevada. Ganamos un premio por eso. Mucho ha cambiado desde entonces, dijo María, entregándole una taza.
Javier está en Barcelona desfilando con una joven amante en fiestas de gala, mientras nuestra hija casi muere de neumonía anoche porque él dijo que era solo un virus. La expresión de Miguel no cambió, pero un músculo en su mandíbula se contrajo. No estaba sorprendido. Había visto los informes de gastos, los pagos a agencias de modelaje bajo códigos de consultoría de marketing, la joyería cara clasificada como regalos corporativos. Lo siento mucho, María. De verdad, no busco simpatía, Miguel. Busco un socio, dijo, su tono ahora puramente profesional. Sabes tan bien como yo que Ruiz Energía fue construida sobre la base de mis proyectos y tu estrategia financiera. Se suponía que éramos los socios. En cambio, nos convertimos en el personal de apoyo. Dejó la oración colgando en el aire, pesada e incómoda. Miguel miró el fondo de su taza de café. Conocía la historia. Había estado con Javier desde el principio, convirtiendo un modesto capital semilla en líneas de crédito multimillonarias en euros. La promesa de convertirse en socio había sido la zanahoria que Javier había colgado por una década. El despido humillante había sido el látigo final. ¿Qué quisiste decir con falla estructural?, preguntó, yendo directo al grano. María caminó hacia un gabinete de metal cerrado con llave. Giró la cerradura de combinación, abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero gruesa y gastada. La colocó en su vieja mesa de dibujo. La planta solar en Granada, dijo. El proyecto que puso a la compañía en el mapa. ¿Recuerdas el financiamiento? El agujero final de 4.5 millones de euros que ningún banco cubriría. Por supuesto, dijo Miguel. Javier lo obtuvo de un inversor privado de último minuto. Nunca reveló la fuente. Siempre fue una caja negra en las finanzas de la compañía, un agujero que me instruyeron evitar. No fue un inversor privado, Miguel, dijo María, abriendo la carpeta. Fui yo. Deslizó un documento sobre la mesa. Era un acuerdo de hipoteca y préstamo. El deudor era la recién creada Ruiz Energía. El acreedor era un fondo de inversión familiar cuyo único activo era el rancho Arroyo Sauce, una vasta propiedad productiva en la Extremadura rural, heredada de su padre, y ella era la única gerente del fondo. La garantía para el préstamo no era solo el rancho. Era una serie de cláusulas complejas que ella, guiada por el viejo abogado astuto de su padre, había insistido en incluir. Puse la herencia de mi familia en juego para salvar su sueño, explicó. Javier estaba desesperado. Habría firmado la guía telefónica si se lo hubiera pedido. Los ojos de Miguel se ampliaron mientras leía. Las cláusulas eran una obra maestra de abogacía defensiva. Estipulaban que si el CEO actuante Javier era probado involucrado en fraude, mala gestión financiera, arriesgando la reputación de la compañía, o conducta moral considerada dañina para la imagen de la marca, el acreedor, María, tendría el derecho de ejecutar la deuda inmediatamente. Si la deuda no podía ser pagada dentro de 48 horas, lo cual era imposible, las acciones controladoras de la compañía dadas como garantía final se transferirían directamente a ella. Conducta moral dañina, susurró Miguel, mirándola. Su aventura, abandonando a su hija enferma. Esa es nuestra justificación moral, dijo María. Pero no es el gatillo. Ir al consejo con una historia de traición es desordenado, subjetivo. Podrían barrerlo bajo la alfombra. Necesitamos algo concreto, innegable. Necesitamos fraude financiero. Lo miró fijamente, su mirada penetrante. Y ahí es donde entras tú, Miguel. Sé que te forzó a cocinar los libros, las ofertas públicas sobrevaloradas, los sifones a cuentas fantasma, los gastos personales disfrazados como costos operativos, el apartamento que mantiene para su amante en el barrio de Salamanca, los coches, los viajes. Todo está ahí, ¿verdad? Tienes los registros. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el bullicio de la calle abajo. Estaba siendo invitado a traicionar al hombre que le había dado una carrera, un hombre que una vez había considerado un amigo. Pero ese hombre ya no existía. Reemplazado por un tirano arrogante que demandaba lealtad pero no ofrecía ninguna a cambio. Esto no era solo sobre ayudar a María. Era sobre justicia por su propia década robada.
Usa la subsidiaria Constructor Amanecer como su alcancía personal. Dijo Miguel todavía de espaldas a ella. Infla costos de materiales y mano de obra y se embolsa la diferencia. Tengo copias de las facturas reales y las manipuladas que usó para la contabilidad, millones de euros en los últimos 3 años, suficiente para justificar una investigación federal. Se volvió para enfrentarla, sus ojos ya no cansados, sino agudos con cálculo. El cauteloso director financiero había desaparecido. En su lugar estaba un estratega que veía cada pieza en el tablero y sabía exactamente cómo dar jaque mate. Esto es increíblemente riesgoso, dijo. Si fallamos, nos destruye profesional y personalmente. Ya destruyó lo que importaba, respondió María, su voz como acero. Ya no le tengo miedo. La pregunta es, ¿tú? Miguel miró de los documentos condenatorios en la mesa a la mujer tranquila y determinada frente a él. No vio a una esposa traicionada, sino a una líder. Pensó en la promoción negada, la sociedad que nunca se materializó, las humillaciones diarias. Está en una conferencia en Logroño hasta mañana por la noche. Dijo Miguel, la amante está con él. Su vuelo de regreso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aterriza a las 8 de la noche. Tendríamos que actuar rápido. Era toda la confirmación que necesitaba. Una alianza fue forjada en esa oficina polvorienta construida sobre traición compartida y un deseo mutuo de ver un imperio caer en las manos correctas. Entonces pongámonos a trabajar, dijo María. Tenemos menos de 36 horas para desmantelar a un rey. La siguiente parada no fue un bufete de abogados corporativos con fachada de vidrio y acero en el corazón del Paseo de la Castellana. Fue una discreta y elegante casa de piedra rojiza en el barrio de Chamberí, un edificio de ladrillo con ventanas de madera oscura que susurraba poder y tradición. La placa de latón pulido junto a la puerta era Minimalista Vargas y Asociados. No había sitio web, no anuncios en revistas de negocios. Buscabas a Elena Vargas cuando un problema necesitaba resolverse con la eficiencia brutal y silenciosa de un golpe quirúrgico. Elena, una mujer acercándose a los 70 con cabello gris en un moño impecable y ojos que parecían registrar cada microexpresión, escuchó la historia de María y Miguel sin interrupción. Era la abogada del padre de María, la misma mujer que redactó el contrato de hipoteca una década antes que ahora se revelaba como un arma. Recordaba esa reunión perfectamente. Tu padre era un hombre de visión, María, dijo Elena después de que Miguel terminara su explicación detallada de las maniobras financieras de Javier. Su voz era profunda con la resonancia de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Me dijo, Elena, mi futuro yerno es un constructor brillante, pero un hombre imprudente. Construye a mi hija una fortaleza dentro de este contrato. Una sonrisa depredadora casi imperceptible curvó sus labios. Y eso es lo que hice. Extendió el contrato original sobre su vasto escritorio de caoba. El papel, amarillento por el tiempo, parecía vibrar con energía contenida. Este documento, declaró, sus dedos largos y delgados trazando las cláusulas, es una obra de arte legal. La cláusula de conducta moral es nuestro escudo ético, dándonos terreno moral. Pero Miguel tiene razón. Es una pelea subjetiva para una sala de juntas. La cláusula de mala gestión financiera, sin embargo, esa es un cañón. Fijó su mirada en Miguel. Señor Hernández, la evidencia que tiene, las facturas duplicadas, los sifones a la subsidiaria, ¿son irrefutables? Son a prueba de auditoría, confirmó Miguel. Tengo registros de servidores mostrando los archivos originales y las versiones alteradas con marcas de tiempo. Tengo las transferencias bancarias a Constructor Amanecer, que puedo probar son controladas personalmente por Javier. Elena Vargas se recostó en su silla de cuero, uniendo las puntas de sus dedos. Excelente. Así que, así es como procedemos. Esto no es una negociación. Es una ejecución. El plan que delineó era de una audacia impresionante, una sinfonía de tácticas legales y corporativas. El primer movimiento era de Miguel. Compilaría toda la evidencia financiera en un expediente digital seguro y encriptado. Esto sería la bala de cañón. El segundo movimiento era de Elena. Redactaría 2 conjuntos de documentos.
El primero era el aviso formal de ejecución de deuda citando la cláusula de mala gestión financiera para ser entregado al Consejo de Ruiz Energía. El segundo y más crítico era una petición de emergencia al Departamento de Estado de Madrid y al banco que custodiaba las acciones de la compañía. Esta petición ejecutaría la transferencia de propiedad mayoritaria a María según los términos de garantía del acuerdo de hipoteca. La clave, explicó Elena, sus ojos brillando con luz de batalla, está en el artículo 27, párrafo 3 de los propios estatutos de la compañía, estatutos que Javier mismo redactó. Permite la transferencia de emergencia de poder ejecutivo sin voto del Consejo en caso de responsabilidad legal o financiera catastrófica, amenazando la solvencia inmediata de la corporación. Tu evidencia, señor Hernández, muestra que Javier es la responsabilidad catastrófica. No estamos tomando la compañía. La estamos salvando de su CEO corrupto. Estaba usando las propias armas de Javier contra él. Era genio en su simplicidad letal. Cuando sucede esto, preguntó María, su corazón martillando contra sus costillas, una mezcla de miedo y exhilaración. El tiempo lo es todo, dijo Elena, consultando un calendario de escritorio. Javier aterriza en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 8 de la noche mañana. Irá directo del aeropuerto al apartamento de su amante. No se reportará con la oficina hasta la mañana siguiente. Así que, actuamos mañana por la tarde a las 7 de la tarde en punto. Señor Hernández, transmitirás electrónicamente el expediente a mí y a una dirección de correo segura que proporcionaré para cada miembro del Consejo. A las 7:01 de la tarde, mi servidor de procesos entregará el aviso a la residencia del presidente del Consejo. Simultáneamente, archivaré electrónicamente la transferencia de acciones con el Departamento de Estado y notificaré al agente de custodia. La marca de tiempo digital es nuestra prueba irrefutable. Para cuando los miembros del Consejo terminen de leer la primera página del informe de Miguel, continuó Elena, la transferencia de acciones ya estará legalmente procesada. Se enfrentarán a una elección. Apoyar a un CEO recién expuesto como criminal que legalmente ya ha perdido el control de la compañía o ratificar al nuevo accionista mayoritario. Será la decisión más fácil que hayan tomado nunca. Había una perfección aterradora en el plan. Sin margen para error, sin tiempo para que Javier reaccionara. Cuando se despertara el miércoles por la mañana, la guerra estaría terminada y él sería el único que no lo sabía. Mientras salían de la oficina de Elena y entraban en el aire húmedo de la ciudad, María sintió un vértigo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Esto era real. Estaba sucediendo. ¿Estás lista para esto?, preguntó Miguel, su voz baja y tensa. Una vez que presionemos ese botón, no hay vuelta atrás. Serás la encargada de una empresa de 1.000 millones de euros. Serás su jefa. María pensó en Sofía en su cama de hospital, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Pensó en la voz de Javier al teléfono, goteando desprecio. Es solo un virus. Miró a Miguel, su expresión endurecida en una máscara de pura determinación. Construyó su imperio en mi sombra, dijo. Es hora de que yo salga al sol. Vamos a derribarlo. El martes fue un día de calma surreal, la quietud antes de la tormenta. María pasó el día en el hospital. Su universo se redujo al tamaño de la habitación de Sofía. La niña respondía bien al tratamiento. La fiebre había cedido y el sibilante en su respiración se desvanecía. Sosteniendo su pequeño y cálido cuerpo contra el suyo, María sintió una ola abrumadora de propósito. Era por ella. Cada paso riesgoso y terrorífico que estaba tomando era para construir un mundo seguro para esa niña pequeña. Un mundo libre de los caprichos de un hombre como Javier. Coordinó acciones con Miguel y Elena vía mensajes encriptados. Sus pulgares tecleando comandos y confirmaciones en la pantalla de su teléfono. Ingeniera, madre y ahora general. Mientras tanto, a más de 1.000 km de distancia en un resort de lujo en la región vinícola de La Rioja, Javier Ruiz vivía en una realidad paralela. Estaba en un campo de golf con su amante, la brisa marina aónica, para su ego inflado. Acababa de cerrar un acuerdo preliminar para un nuevo complejo de energía eólica, celebrando con champán y el elogio psicofántico de su nueva compañera.
Eres un rey, Javier, dijo la influencer, acurrucándose contra él en el balcón del bungalow. Tú literalmente enciendes el mundo. Y no lo olvides, respondió, sintiéndose invencible. Pensó brevemente en la llamada frenética de María. Histérica, pensó con una sonrisa de desdén. Probablemente llevó a Sofía a la emergencia por un resfriado y debe sentirse tonta ahora. Se ocuparía de su drama cuando regresara. Le envió un solo texto cortante. Espero que todo esté bien. Aterrizando mañana a las 8. No notó ni le importó que ella nunca respondiera. A las 8 de la noche del martes, el jet privado de Javier tocó tierra en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Como Elena predijo, no fue a casa. Su conductor lo llevó directo a un elegante rascacielos en el barrio de Salamanca al apartamento que alquilaba para su amante, el que pagaba con fondos sifonados de Constructor Amanecer. A las 6:55 de la tarde, María estaba abrochando a una Sofía somnolienta en su asiento de coche, dada de alta del hospital y lista para ir a casa. El tiempo se sentía como una señal del universo. Al mismo tiempo, en su oficina en casa, Miguel Hernández tenía su dedo flotando sobre el mouse. En su pantalla, un solo archivo encriptado etiquetado Proyecto Girasol. Contenía cada pieza condenatoria de evidencia contra Javier, una lista de distribución precargada, Elena Vargas y las direcciones de correo personales de los 7 miembros del Consejo de Ruiz Energía. En su oficina, Elena Vargas tenía 2 documentos abiertos en su pantalla. Uno era el archivo de emergencia para el Departamento de Estado. El otro era la ejecución oficial de transferencia de acciones al agente de custodia. Ambos listos para enviar con un solo clic. La ciudad pulsaba alrededor de ellos, ajena al golpe digital silencioso a punto de desplegarse. A las 7 de la tarde en punto, Miguel hizo clic en enviar. La bala de cañón fue disparada. Instantáneamente, teléfonos comenzaron a vibrar en hogares tranquilos y adinerados a través de Madrid mientras los miembros del consejo recibían el correo. La línea de asunto elaborada por Elena era simple e imposible de ignorar. Urgente, evidencia de mala gestión fiduciaria por el CEO Javier Ruiz. A las 7:01 de la tarde, Elena hizo clic con su mouse 2 veces. Los archivos fueron enviados. Las marcas de tiempo fueron registradas. La fortaleza que el padre de María había ordenado construir había sido activada, y su poder ahora era de ella. En el barrio de Salamanca, Javier estaba sirviendo 2 copas de champán. Estaba celebrando su acuerdo, su vida, su genio. Levantó su copa hacia su amante. Por el futuro, brindó, su voz resonando con arrogancia, y consiguiendo todo lo que quieres. Al otro lado de la ciudad, María entró en el frío y silencioso salón de mármol de su hogar. Ya no se sentía como una jaula. Se sentía como cuartel general. Colocó a Sofía dormida en su cuna, su respiración ahora profunda y regular. Se quedó allí por un momento, escuchando el sonido de la salud de su hija. Luego caminó a la oficina, su oficina. Era un santuario a su ego, lleno de premios y fotos de él estrechando manos con gente importante. Se sentó en su gran silla de cuero. Se sentía cómoda. Se sentía correcta. Los miembros del consejo, inicialmente conmocionados, ahora leían frenéticamente el informe de Miguel. La evidencia era abrumadora, un tsunami de fraude y engaño. Había copias de extractos bancarios, facturas falsas e incluso una copia del contrato de alquiler del apartamento en el barrio de Salamanca pagado por la compañía. Mientras se tambaleaban por el SOC, un segundo correo de Elena Vargas llegó. Asunto: notificación de cambio en la propiedad accionaria mayoritaria de Ruiz Energía. Era jaque mate. No había nada que debatir. Apoyar a Javier ahora sería suicidio corporativo. En minutos, la primera respuesta vino del presidente del consejo, un empresario de la vieja guardia llamado Antonio García. Su mensaje era breve y directo. Recibido. El consejo ratificará la transferencia y te apoyará, señorita López, esperando tus instrucciones. María leyó el correo en la computadora de Javier. Una sonrisa lenta y constante se extendió por su rostro. No era una sonrisa de alegría o venganza.
Era la sonrisa tranquila y satisfecha de una ingeniera viendo su proyecto más complejo, personal e importante ejecutado a la perfección. El rey estaba brindando por su reinado en un paraíso de tontos. No tenía idea de que su reino ya había caído. Javier Ruiz despertó con la sensación incómoda de luz barata y áspera. No era el suave resplandor automatizado de su mansión en Marbella, filtrado cuidadosamente por persianas programadas, sino el resplandor crudo e implacable del sol de Madrid cortando a través de ventanas del piso al techo en el apartamento de su amante. Un dolor de cabeza sordo pulsaba al ritmo de un claxon distante, y su boca sabía a champán rancio y arrepentimiento, no por la infidelidad, sino por excederse con la tercera botella de Vert Clayco. «Buenos días, Sol, Rey», murmuró la influencer, estirándose a su lado. «¿Soñaste con tu imperio?» «Algo así», gruñó, balanceando sus piernas fuera de la cama. El poder era su afrodisíaco, y el acuerdo cerrado en Logroño lo dejó sintiéndose como un dios. Agarró su teléfono, listo para comenzar su ritual diario de disparar órdenes y reafirmar su dominio sobre el imperio que comandaba. Tocó el icono de correo corporativo. Una caja de diálogo estéril apareció en la pantalla. Acceso denegado. Por favor, contacta al administrador del sistema. Frunció el ceño. Un pinchazo de irritación. El departamento de TI, incompetente como siempre, probablemente empujó una actualización de seguridad defectuosa. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Cambió a la plataforma de mensajería interna de la compañía con la intención de reprender al jefe de tecnología. Su perfil, normalmente una foto profesional confiada, había desaparecido. En su lugar, una silueta gris genérica. Todos sus canales y grupos eran inaccesibles. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó la chica, apoyándose en un codo. «Nada. Un montón de idiotas que no pueden mantener los servidores funcionando», espetó, la irritación creciendo. Decidió ignorar los problemas menores y verificar la transferencia bancaria para el acuerdo de Logroño. Abrió su app de banca corporativa. Credenciales inválidas. Ahora el pinchazo de irritación se convirtió en una chispa genuina de alarma. Esto no era un simple glitch. Era un bloqueo completo del sistema. Llamó a su co, un psicofante que promovió en el lugar de Miguel. Esta vez el hombre contestó, su voz un chillido agudo de pánico puro. «Javier. Oh Dios. Javier, ¿dónde estás? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estoy bloqueado de todo?», ladró Javier. «Se acabó, Javier. Las cuentas, el consejo. Tuvieron una reunión de emergencia anoche. Están diciendo que estás fuera. Gente de Elena Vargas está aquí cambiando cerraduras, incautando servidores. Es María, Javier. De alguna manera es María». El nombre lo golpeó como un shock físico. María, su esposa tranquila y dócil, la ama de casa. La idea era tan absurda, tan completamente sin sentido que se rió. Una risa seca e incrédula. «Estás histérico. Ella ni siquiera puede programar el microondas, mucho menos llevar a cabo un golpe. Es un ataque de hackers, uno bueno. Ahora recomponte. Estoy en camino». Colgó, su corazón martillando un ritmo frenético y disonante contra sus costillas. Se puso la ropa de la noche anterior, ignorando las preguntas de su amante. «Tengo que irme», dijo, su mente un torbellino de negación y rabia. La idea de que María orquestara esto era ridícula. Tenía que ser un competidor. Alguien tratando de sabotearlo, los aplastaría. El viaje en Uber a la sede de la compañía en el centro era un borrón de energía frenética. Era un tigre enjaulado paseando en el asiento trasero. Imaginó irrumpiendo en el lobby, un dios furioso descendiendo para restaurar el orden, despidiendo a su co por incompetencia, demandando a los hackers hasta la bancarrota y reafirmando su control absoluto. Saltó del coche y marchó hacia la torre de vidrio negro reluciente de Ruiz Energía, su monumento a sí mismo. Pasó su placa en el torniquete de seguridad. Un zumbido áspero sonó y una luz roja parpadeó. Acceso denegado. Lo intentó de nuevo. Zumbido. Acceso denegado.
¿Qué es esto?, rugió al jefe de seguridad del lobby, un hombre de hombros anchos llamado Ricardo, a quien había visto por años. Ricardo, abre esta puerta ahora mismo. Ricardo miró profundamente incómodo, rehusando encontrarse con sus ojos. Lo siento, señor Ruiz. Mis instrucciones son tu acceso ha sido revocado. No puedo dejarte pasar. Mis instrucciones, yo doy las instrucciones aquí, bramó, su voz haciendo eco en el vasto lobby de mármol. Unos pocos empleados se demoraban cerca de los ascensores, observando, susurrando. La humillación pública era un chorro de agua fría, pero solo avivó su furia. Estás acabado, Ricardo. ¿Me oyes? Terminaré tu trabajo. Esa será todo, Ricardo. Estás manejando la situación correctamente. La voz era calma, fría y absolutamente autoritaria. Javier se volvió. Parada allí estaba Elena Vargas, flanqueada por dos consultores de seguridad impasibles en trajes oscuros. Sostenía una carpeta azul marino gruesa. Señorita Elena, se burló, tratando de recuperar algo de control. ¿A qué debo el honor? ¿Mi esposa histérica te contrató para entregar papeles de divorcio? Sí, lo hizo, dijo Elena sin un rastro de emoción. Pero eso es lo menor de tus preocupaciones. Extendió la carpeta. Esto es para ti. Sugiero que lo leas antes de avergonzarte más. Lo arrebató de su mano y se retiró a un banco de cuero en el lobby. Las miradas curiosas de sus exempleados quemando su espalda. Rasgó la carpeta. La primera página era una notificación formal del Consejo de Directores, efectiva inmediatamente. Javier Ruiz es removido de las posiciones de CEO y presidente del Consejo como resultado de la ejecución de cláusulas relacionadas con mala gestión financiera y violación de deber fiduciario como estipulado en el acuerdo de préstamo e hipoteca para el proyecto de la planta solar de Granada. La propiedad mayoritaria y toda autoridad ejecutiva han sido legalmente transferidas a María López. Leyó su nombre 3 veces, pero su cerebro se negó a procesarlo. Pasó las páginas frenéticamente, su mundo encogiéndose a las palabras en el papel. Estaba una copia del contrato que había firmado una década atrás, un recuerdo nebuloso y polvoriento de un tiempo de desesperación. Vio su propia firma arrogante al fondo. Vio el adjunto, un resumen detallado y condenatorio del informe financiero de Miguel Hernández. Miguel, el contable tranquilo y leal. La traición era tan profunda que lo dejó sin aliento. Finalmente, vio las actas de la reunión del Consejo con la firma de cada miembro. Hombres que había considerado sus aliados, sus peones, formalmente ratificando el agarre de poder de María. Se estaba ahogando. Agarró su teléfono, marcando al presidente del Consejo, Antonio García. Buzón de voz. Intentó con otro miembro. Buzón de voz. Uno por uno, los intentó todos. Cada llamada sin respuesta era otra puerta cerrándose de golpe, otro clavo en su ataúd. Era un exiliado, un paria. La energía frenética se drenó de él, reemplazada por un frío hueco y terrorífico. Llamó a otro taxi, su voz un susurro ronco. Marbella. El viaje a casa fue un descenso al infierno personal. La ciudad que una vez había visto como su patio de juegos privado, ahora parecía alienígena y burlona. Vio destellos del rostro de María a lo largo de los años. Sus preguntas perspicaces sobre contratos que le había dicho que no se preocupara. La inteligencia aguda en sus ojos que había elegido ignorar, su competencia tranquila que había confundido con debilidad. Esto no era un acto emocional repentino. Era estrategia, una demolición planeada y meticulosamente ejecutada. Cuando finalmente irrumpió por la puerta principal de su hogar, lo encontró silencioso. Asaltó los pasillos de mármol, gritando su nombre. María. María. La encontró en su oficina. Estaba sentada detrás de su escritorio, vestida en un elegante vestido azul marino a medida. El aire en la habitación era diferente. El desorden de su ego, los premios inútiles, las fotos autocomplacientes, todos removidos. La habitación parecía más limpia, más enfocada, más poderosa.
Sobre el escritorio frente a ella había dos cosas, una taza humeante de té y una pila de papeles de divorcio. No levantó la vista cuando entró. Simplemente tomó un sorbo lento y deliberado de su té, el tintineo de la porcelana contra el platillo, el único sonido en la habitación. ¿Qué has hecho?, susurró, su voz una mezcla andrajosa de incredulidad y furia. Finalmente levantó sus ojos para encontrarse con los suyos. Su mirada no era de odio o lágrimas o venganza. Era algo mucho peor. Era indiferente. Era la mirada de una CEO evaluando un activo fallido. Aseguré el futuro de mi hija, dijo, su voz calma como un lago congelado. Algo que no estabas dispuesto a hacer. Esta es mi compañía, mi vida, rugió, golpeando sus puños en el escritorio, un eco patético de su furia anterior. Me engañaste. Esto es ilegal. Al contrario, dijo, gesticulando hacia un documento grueso a su izquierda. Es perfectamente legal. Tu firma está en cada página. Y en cuanto a tu vida, hiciste tus elecciones, Javier. Elegiste la fiesta. Elegiste a la amante. Elegiste decirme que mis miedos por la salud de nuestra hija no importaban. Dijiste que era solo un virus. Bueno, barrió su mano por la oficina. Esto es solo una compañía. Empujó los papeles de divorcio hacia él. Firma. Son excepcionalmente generosos. Mantendrás más que suficiente para empezar de nuevo. Tendrás visitas supervisadas con Sofía, dependiendo de tu comportamiento. Si firmas, todo queda en silencio. Si me peleas, golpeó la carpeta con la evidencia de Miguel. Esto va a la oficina del fiscal de España y te garantizo que serán mucho menos generosos que yo. La miró fijamente, viéndola verdaderamente por primera vez en años. La esposa tranquila y complaciente se había ido. En su lugar estaba una reina, una titán, una mujer hecha de hierro y hielo. La ingeniera que una vez había admirado y luego tontamente intentó enjaular acababa de demoler su mundo y construir el suyo propio sobre los escombros. Y finalmente entendió verdaderamente. No había sido derribado por un enemigo. Había sido derribado por una consecuencia que él mismo había creado. La confrontación en la oficina no fue la ejecución rápida que María había anticipado. Fue el desmantelamiento lento y agonizante de un hombre enfrentado al jaque mate innegable de los papeles de divorcio y la amenaza de una investigación federal. La rabia de Javier se fracturó, revelando al hombre hueco y aterrorizado debajo. Comenzó a ciclar a través de sus únicas tácticas restantes, manipulación y fanfarronería. No puedes hacer esto, Mar, empezó, su voz intentando un tono de razón que sonaba completamente extranjero. Llevarás la compañía a la ruina. Eres una ingeniera, no una CEO. Estos acuerdos, los inversores, no entiendes este mundo. María simplemente se recostó en la silla, el cuero crujiendo suavemente. Entiendo la base de esta compañía mejor que nadie, Javier. Entiendo que tu proyecto de paraíso acuático en el Parque Nacional de Doñana está sobreendeudado en un 30%. Y que los informes de impacto ambiental enterrados son una demanda civil esperando suceder. Entiendo que el Fondo Soberano de Riqueza de Noruega está buscando inversiones sostenibles, no proyectos de vanidad imprudentes. Entiendo todo perfectamente. Su mandíbula cayó. Ella sabía que no había sido solo una esposa decorativa. Había estado observando, escuchando, aprendiendo. Cambió de tácticas, tratando de negociar. Ok. Has hecho tu punto. Estás enojada. Lo entiendo. La cagué. Así que, hagamos un acuerdo. No me saques completamente. Déjame quedarme como consultor, un socio silencioso. Nadie tiene que saber por el bien de la compañía. La compañía necesita un corte limpio de la toxicidad y fraude que has incrustado en su cultura, respondió, su voz cortando sus súplicas. Tu presencia sería un pasivo. El acuerdo está sobre la mesa, Javier. Es el único que obtendrás. Finalmente recurrió a su última y más despreciable arma, su hija. Piensa en Sofía. ¿Qué le hará esto? Padres en guerra. Su padre públicamente arruinado.
¿Le haces eso a tu propia hija por despecho? Los últimos vestigios de calidez en los ojos de María se convirtieron en hielo eterno. Se levantó, nudillos en el escritorio, su rostro una máscara de furia fría. Estoy haciendo esto por mi hija. Parece que has olvidado que declaraste la guerra cuando dejaste a esa misma niña luchando por respirar para que pudieras sorber champán con tu amante. Te arruinaste a ti mismo, Javier. Solo estoy firmando el papeleo. Deslizó el bolígrafo por el escritorio pulido. El objeto simple, un blanc que le había dado por su cumpleaños, se detuvo justo frente a él. La finalidad del gesto lo rompió. Miró el bolígrafo, un instrumento simple que ahora sostenía el peso de todo su mundo. Con una mano temblorosa, lo recogió. Este bolígrafo había firmado acuerdos de 1.000 millones de euros, garabateado notas arrogantes en márgenes de proyectos y endosado cheques para regalos lujosos a su amante. Ahora su único propósito era firmar su rendición. Su firma, usualmente un trazo audaz y confiado, fue un garabato tembloroso y casi ilegible en la línea punteada. Estaba firmando su matrimonio, su compañía, su nombre, su misma identidad. Soltó el bolígrafo como si lo quemara. Levantó la vista, vacío, buscando en su rostro cualquier destello de la mujer con la que se había casado. No encontró ninguno. Feliz ahora, susurró, la pregunta patética. La felicidad no es el objetivo, respondió María, su voz firme como piedra mientras recogía los papeles firmados. La seguridad es la libertad es. Mi hija y yo ahora estamos seguras y finalmente soy libre. Deberías irte, Javier. Un nuevo equipo de seguridad llega en 1 hora para cambiar las cerraduras. Tropezó fuera de la oficina, un hombre disminuido. Cuando la pesada puerta principal se cerró detrás de él, María quedó en silencio. No hubo ola de risa triunfante. Solo hubo la lenta y profunda exhalación de un aliento que sentía que había estado conteniendo por 10 años. El inmenso peso de su nueva realidad se asentó en sus hombros, pero no se sentía como una carga. Se sentía como un manto de poder. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad. Luego tomó el teléfono e hizo su primera llamada oficial como CEO. Miguel, dijo, su voz clara y firme. Está hecho. Te veo a las 7 de la mañana. Tenemos trabajo que hacer. Los días siguientes fueron una clase magistral en transición controlada. La primera reunión de todos de María se llevó a cabo en el auditorio principal de la compañía. Mientras caminaba al escenario, una ola de susurros y murmullos recorrió la multitud ansiosa. Vieron a la mujer de las páginas de Sociedad, la hermosa esposa del CEO. Esperaban un discurso lloroso y vengativo, o una figura decorativa incompetente. Estaban equivocados. Vestida en un vestido gris carbón simple pero impecablemente a medida, irradiaba un aura de autoridad tranquila e inquebrantable. Buenos días, comenzó. Mi nombre es María López. Antes de ser esposa o madre, era una ingeniera ambiental. Mis diseños para la planta solar de Granada y el complejo eólico de Aragón son las piedras angulares del éxito temprano de esta compañía. No estoy aquí para reemplazar a Javier Ruiz. Estoy aquí para reclamar la visión original de esta compañía, una de innovación, calidad e integridad. Fue directa y decisiva. Anunció que el proyecto de paraíso acuático sobreendeudado estaba suspendido indefinidamente y los recursos serían redirigidos a una iniciativa de energía limpia para comunidades de bajos ingresos, un proyecto que Javier había ridiculizado y archivado un año antes. Anunció la promoción de Miguel Acoo, recibiendo una ronda genuina de aplausos de aquellos que conocían su valor. Respondió preguntas de la audiencia con una profundidad de conocimiento que conmocionó a los escépticos. No era solo la nueva jefa. Era una líder. En las semanas que siguieron, una nueva cultura floreció en los pasillos de la compañía, que fue rápidamente renombrada de Ruiz Energía a López Energía Sostenible. La psicofancia basada en el miedo que Javier había fomentado, fue reemplazada por colaboración y respeto. La gente comenzó a dejar sus puertas de oficina abiertas de nuevo, el café de la sala de descanso se convirtió en un lugar para intercambio de ideas, no chismes susurrados. Una noche tarde,
Mientras María y Miguel revisaban nuevos proyectos en su oficina, él levantó la vista y sonrió. «Sabes», dijo, «la gente está hablando en los pasillos de nuevo, compartiendo ideas, no temiendo cometer errores. No solo tomaste una compañía, María. La liberaste». Mientras tanto, el mundo de Javier se había reducido al tamaño de un taburete de bar de hotel. Se sentó en un bar de hotel tenuemente iluminado y caro, cuidando un whisky, un fantasma acechando su propio pasado. En la gran pantalla sobre el bar, un presentador de noticias financieras alababa el ascenso meteórico de las acciones de López Energía Sostenible. «La CEO María López está siendo aclamada como una visionaria», dijo el presentador, trayendo nueva vida y un sentido de propósito ético al sector energético. En una mesa cercana, dos jóvenes banqueros brindaron. «Por López», dijo uno, «legendaria». Javier apuró su bebida. El sonido de su propia irrelevancia, una píldora amarga. 6 meses después de la toma de control, la oficina de María no se parecía en nada a lo que Javier había ocupado. El mobiliario pesado y oscuro se había ido, reemplazado por madera clara, vidrio y acero. Modelos de sus nuevos proyectos audaces, pequeñas granjas solares para cooperativas agrícolas, turbinas eólicas para pueblos remotos alineaban las paredes, y en el piso sobre una alfombra suave, Sofía jugaba felizmente con un set de bloques de madera de construcción. María la levantó, su risa saludable llenando la habitación. Estaba caminando ahora, una toddler robusta y confiada. Era la encarnación viva de su victoria. María la llevó a la vasta ventana con vista al horizonte de la ciudad, un tapiz reluciente de logro humano. El sol poniente golpeaba los bordes de vidrio y acero, haciendo que todo brillara desde dentro. Sostuvo a su hija cerca, dejando que descansara su cabeza en su hombro. Estaba segura. Estaba protegida, y su futuro era tan brillante y sin límites como la vista frente a ellas. «Mira, bebé», susurró, su voz llena no de arrogancia, sino de un sentido tranquilo y profundo de propósito y creación. «No es solo luz lo que estamos generando. Es el futuro». Y así, una frase despectiva, «es solo un virus», pronunciada por teléfono desde una fiesta lujosa, se convirtió en el catalizador que no solo derribó un imperio, sino que forjó uno nuevo. La historia de María López no es simplemente una crónica de venganza, aunque la justicia poética es innegablemente dulce. En su núcleo, es una historia de reclamación, una narrativa sobre la fuerza tranquila que tantas personas, especialmente mujeres, son forzadas a cultivar en las sombras del ego de alguien más. Es sobre la brillante ingeniera convencida de convertirse en una pieza decorativa, la socia estratégica degradada a anfitriona, la madre cuyos instintos fueron ridiculizados. La historia de María nos recuerda que las bases que ayudamos a construir para otros a veces contienen los planos secretos de nuestra propia liberación. No solo tomó su compañía. Reclamó su nombre, su carrera, su voz y, lo más importante, el control sobre el futuro de su hija. Pero aquí está la verdadera sorpresa. El epílogo que no aparece en revistas de negocios o columnas de sociedad, un año después de esa noche fatídica en un pequeño pueblo en la Extremadura rural, tuvo lugar una ceremonia simple bajo el sol fuerte. Era la inauguración de la primera microplanta solar bajo el proyecto Luz para Todos de López Energía Sostenible, trayendo electricidad a una comunidad que había vivido a la luz de velas por generaciones. María estaba allí, no en un vestido de diseñador, sino en jeans y botas cubiertas de polvo. A su lado, Miguel Hernández explicaba los detalles técnicos a los locales. En una esquina jugando en la tierra con otros niños, estaba Sofía, completamente saludable, su risa resonando por el aire y observando desde lejos, apoyado en una cerca de alambre de púas, estaba un hombre, más delgado, su rostro marcado por el sol y el tiempo, vestido en ropa simple de trabajador de rancho. Era Javier. Después de meses de vagabundeo sin rumbo, gastando lo que quedaba de su generoso acuerdo en bares y hoteles de lujo, tocó fondo. Solo y olvidado, hizo lo único que le quedaba, regresó al único lugar que lo aceptaría, el rancho de su tío en el campo. Allí, trabajando bajo el mismo sol que una vez había intentado vender, comenzó a reconstruirse a sí mismo, no como un rey, sino como un hombre. Oyó sobre la inauguración y vino no para confrontar, sino para presenciar. Vio a María,
no como la CEO que lo derrotó, sino como la mujer que había fallado en valorar, ahora cumpliendo su sueño original compartido de una manera más pura y verdadera de lo que él jamás podría. Sus ojos se encontraron brevemente a través de la multitud. No había odio, no triunfo, solo un asentimiento silencioso de reconocimiento. Se volvió y se alejó, no como un rey destronado, sino quizás por primera vez como un hombre en el camino a encontrarse a sí mismo. María lo vio irse, una paz inesperada asentándose en su corazón. La victoria no estaba en su caída, sino en su propio ascenso y la habilidad de avanzar. Se volvió de nuevo a la comunidad al panel solar brillando como un espejo al cielo y sonrió. El futuro de hecho era brillante. Entonces, ¿qué pensaste de este viaje? Nos encantaría oír tu opinión. ¿Qué puntuación le darías a este giro de 0 a 10? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría leer cada uno. Historias como esta nos recuerdan que a veces los mayores imperios se construyen sobre las cenizas de una vida que ya no nos servía. Si crees en el poder de la resiliencia y las segundas oportunidades y si esta narrativa te conmovió, únete a nuestra comunidad. Dale like al video y suscríbete al canal porque tenemos muchas más historias de fuerza, superación y justicia esperándote. Un abrazo cálido y nos vemos en el próximo video.